56 en la mañana, es día viernes, queridos amigos. Bienvenidos a esta hora del Comercio TV en la señal de Televicentro. Usted nos sigue a través de www.tvc.com.es. Los que están por salir ya rumbo al trabajo. María Mercedes, buenos días. ¿Qué tal, Robert? Amigos, muy buenos días. Mañana fría de viernes, pero con toda la energía para poder seguir realizando todas las actividades que nos competen. El amanecer estuvo realmente lindísimo. Eso puede ser presagio de que el día va a ser realmente bueno. Así que hay mucho para contarle en esta hora política. Tenemos información, también recordarles que nos pueden seguir a través de www.tvc.com.es, siempre listos para acompañarles en sus actividades. La oferta para cubrir vacantes en el Magisterio Nacional es mínima. Así es, esto frente a la demanda de docentes que buscan ingresar al sistema fiscal. Los cambios aplicados en escala salarial se han convertido en un atractivo para los aspirantes. El número de profesionales de la educación que aspira a ingresar al magisterio cada vez es mayor. El Ministerio de Educación actualmente lleva a cabo un proceso de selección de docentes que aspira a cubrir 400 vacantes, pero el número de aspirantes inscritos hasta la mañana de este 24 de agosto superaba los 19.000. Para este 2023, el Gobierno Nacional tenía previsto contratar más de 3.000 nuevos docentes. De acuerdo a esa cartera de Estado, la planificación avanza de acuerdo a los recursos que otorga el Ministerio de Finanzas. Así lo destaca María Belén Palacios, subsecretaria de Desarrollo Profesional del Ministerio de Educación. En el concurso de intercultural bilingüe se incorporaron 105 personas, que son los 105 ganadores. En el concurso de educación general básica se incorporaron 238 ganadores y se incorporan en el de educación inicial 123 docentes. Así que conforme la meta y la planificación se ha ido cumpliendo los tiempos. Según cifras de la CENESID, la carrera de educación básica e inicial se encuentran entre las 4 con mayor demanda, con casi 20.000 postulaciones. Pero la realidad es que no existe un equilibrio con la oferta docente educativa. A raíz de la aplicación de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, el escalafón se volvió mucho más atractivo. Es decir, los docentes pasaron a tener una mejor remuneración que la que venían percibiendo. Y si hay una diferenciación de la remuneración que ganan los docentes en el sistema particular, precisamente. Eso también ha orientado que al ser mucho más atractivo, nosotros tengamos una alta participación. La prioridad, señala la subsecretaria, es garantizar a los estudiantes acceso a la educación, lo que implica contar con una planta docente completa. Ese ha sido el principal objetivo de esta administración, ir cerrando la brecha docente, ir garantizando que tengamos estudiantes con plantilla completa de docentes y a la par nosotros ir desarrollando procesos que garantice una suerte de estabilidad a través de concursos de mérito y oposición. Una década atrás, los docentes que contrataba el magisterio no necesariamente contaban con formación en educación. Hoy en día, el aspirante debe contar con título de tercer nivel en esta especialización o de cuarto nivel en cualquier otra área. Informó Miguel Ángel Bedoya. Bienvenidos al avance informativo del Comercio TV. Misión de observación electoral de la OEA lamenta que no se haya podido garantizar la votación de los ecuatorianos en el exterior. Adicionalmente, en la Fiscalía se abre una investigación al respecto. Consejo Nacional Electoral analiza posible devolución del 50% del fondo de promoción por parte de candidatos que no alcanzaron más del 4% de la votación. En lo internacional, en España, incautan más de 9.000 kilos de cocaína proveniente de Ecuador. El alcaloide era trasladado en cajas de banano. El detalle de esta y otras informaciones más adelante. Por segunda ocasión, la misión de observación electoral de la OEA lamenta que no se haya podido garantizar la votación de los compatriotas residentes en el exterior. Además, se indica que el uso del voto telemático implica distintos tipos de riesgos. Esto sucede cuando en el país se están tomando medidas judiciales contra el Consejo Nacional Electoral por parte de organizaciones políticas.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos, OEA, ya advertía en las elecciones seccionales de febrero pasado que el país no estaba listo para la implementación del voto telemático. En ese entonces, los veedores reportaron interrupciones en el sistema por cerca de 2 horas y recomendaron hacer con anterioridad pruebas de estrés y conectividad del sistema de votación. El domingo pasado, en estas elecciones anticipadas, se volvió a utilizar el sistema de voto telemático para todas las zonas electorales del exterior, y esto no solo provocó retrasos en la votación, sino que tan solo el 41.70% de inscritos pudieron ejercer su derecho al voto. El porcentaje restante no pudo sufragar. Esto disgustó a compatriotas que se vieron perjudicados en el sufragio y organizaciones políticas que ya han presentado acciones judiciales en contra del Consejo Nacional Electoral. Es el caso del movimiento Revolución Ciudadana, que este jueves presentó una denuncia contra el ente electoral, señalando que constituye una sanción penal la obstrucción y supuesta alteración del sistema informático utilizado en las elecciones. En este caso, debido a las fallas presentadas en el sistema durante el día de las votaciones, se debería realizar una auditoría nacional e internacional, esto de acuerdo al expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga. Así se conocerían las causas detrás de los retrasos en el servidor. Este es un sistema que tiene que ser estudiado, auditado a fondo, debe conformarse una auditoría nacional e internacional para ver cómo funcionó, qué tipo de alertas tenía. Todos los detalles de funcionamiento del sistema debieron ser explicados por el Consejo Nacional Electoral y hoy debe explicar en mayor detalle qué es lo que pasó. Además, pese a que el CNE atribuyó los problemas a ataques informáticos, esta no es una razón dable de acuerdo al exfuncionario, ya que se debió tener las garantías necesarias para que el sistema opere, inclusive bajo ciberataques. Ataques informáticos siempre van a existir, con el sistema normal y con el sistema telemático. El tema es qué tipos de seguridades informáticas tenían este sistema, cómo estaba blindado justamente frente a los hackers, a los ataques que podían darse. En esta ocasión, la misión de observación electoral de la OEA en su informe preliminar volvió a lamentar que no se haya garantizado la votación en el exterior, a la vez que levantó alerta sobre el uso del sistema de votación telemática, indicando que su utilización implica distintos tipos de riesgos. Por parte del CNE se indicó que se realizará un pronunciamiento después de un análisis de lo ocurrido. Informó Edwin Benalcázar. Y justamente en el mismo tema, lo que hemos dicho, la presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguinaga, interpuso una denuncia penal por presunto fraude contra los vocales del Consejo Nacional Electoral por los problemas en el voto telemático de los migrantes. Diana Atamaín informó que el sistema sufrió un ataque cibernético. Y cada que iba a donde mi esposa, que intentaba, ella se frustró más. Julio cuenta cómo fue su viacrucis electoral el 7º día, cuando intentaba votar temprano desde Estados Unidos. Tenía que esperar 30 minutos y hasta tenía las fotografías que ya las he borrado de tantas veces que intenté con tanto número de diferencias que me mandaron. Pero ya lo había logrado después de tanto intento votar. Ella no perdió la calma y siguió en el teléfono y en la computadora hasta que ya como a las 4 de la tarde lo pudo hacer. Cientos de migrantes se quejaron por internet. El padrón está conformado por más de 400.000 electores que deben elegir a 6 asambleístas de 3 circunscripciones. Solo pudo votar el 11%. La plataforma de voto telemático sufrió ataques cibernéticos que afectaron la fluidez para acceder a la votación. La prefecta de Guayas y presidenta del Movimiento Revolución Ciudadana, Marcela Aguinaga, interpuso una denuncia penal. Atentar contra la integridad de los sistemas informáticos y, por otro lado, la obstaculización del proceso electoral, que están debidamente tipificados en virtud de lo que ha sucedido con el voto telemático en las circunscripciones del exterior. Ya el día de hoy, la misión de observadores de la OEA insiste que el Ecuador no estuvo listo para implementar el voto telemático. Puede ser también que el software no estuvo bien desarrollado, no lo terminaron de completar, no lo sometieron a todas las pruebas de estrés que correspondían
y tampoco pues le pusieron las suficientes seguridades. Entonces, que haya sido falla de ellos. Los 5 consejeros esperan el informe técnico jurídico sobre lo sucedido en el voto telemático para tomar decisiones, informó Jorge Escobar. El Consejo Nacional Electoral se encuentra analizando la posible devolución de una parte del fondo promocional de las pasadas elecciones del 20 de agosto. Candidatos que no obtuvieron más del 4% de los votos serían los afectados, pero existen ambigüedades en el reglamento electoral que deberán ser esclarecidos. Todos los candidatos que participan en las elecciones en Ecuador reciben fondos económicos para su promoción en medios tradicionales, digitales y vallas publicitarias, que de acuerdo al artículo 223.1 del Código de la Democracia, en caso de no obtener el 4% de la votación final, deberán devolver el 50% del valor asignado. Te habla de que la valorización de ese 4% tiene que ser en virtud de la última candidatura, cuando se repite la misma. Esto es justamente para evitar el reciclaje de candidatos. El CNE debe emitir un informe técnico jurídico sobre qué organizaciones políticas deberán devolver el fondo de promoción, pero existen ambigüedades que no fueron determinadas por el órgano electoral previo a las elecciones. Eso es lo que se llama falta de seguridad jurídica. ¿Qué deberá hacer el Consejo? Determinar los procedimientos, luego disponer que se presente un informe de cada uno de los casos, de los binomios, en este caso no hay unipersonales, hay binomios y listas. No hay una disposición del CNE o una sentencia o resolución del TCE que digan que no se va a aplicar el 223.1. Por lo tanto, se entiende que se lo va a aplicar. Además, son fondos del Estado. Es decir, ya hubo una disposición de estos fondos estatales. 2 candidatos más visibles de las elecciones pasadas que por el momento no han superado el 4% de la votación son Javier Hervas, a quien el CNE destinó $309,000 para su promoción, y Yacu Pérez, que por ser alianza obtuvo un poco más de $494,000. Entonces el Consejo Nacional Electoral va a esperar hasta tener los resultados en firme y de hecho yo te diría hasta una segunda vuelta para ver si estos candidatos cumplen con este 4%. Entonces, esto se hace a través de un cobro coactivo y es un procedimiento judicial en ese sentido. ¿De cuánto? ¿De la totalidad de lo que recibieron la primera y la segunda vez? Solo de lo que recibieron la segunda vez, el 50% dice, ¿no? No queda claro si es que es de la totalidad o si es que es solo de lo que recibieron la segunda vez. Obviamente tendrá que resolverse. O tendrá que decirse no se aplica, o tendrá que decirse sí se aplica, o se aplica de esta manera. Por el momento el CNE se encuentra en proceso de análisis y se espera que hagan un pronunciamiento oficial en los próximos días. Informó José Mendieta. 7:10 en la mañana, ex candidatos y partidos empiezan a hacer pública la postura a quien respaldarán en la segunda vuelta presidencial, si a Luisa González del correísmo o a Daniel Noboa de ADN. El Partido Social Cristiano, a través de un comunicado, señaló que no tiene ninguna coincidencia con el socialismo, por lo que no votarán por la candidata del correísmo, Luisa González, y en consecuencia señalan que tanto la 6 como su bancada de asambleístas, que representan 18 escaños, han decidido apoyar a Daniel Noboa en la segunda vuelta electoral. El ex candidato por este partido, Jan Topic, también ha enfatizado que su conciencia lo llevará a votar a favor de Noboa. Por otro lado, la segunda fuerza política en el Parlamento, el Movimiento Construye, señaló que ningún voto de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita será para quien represente los tentáculos de la mafia en la política. Además, señalan que no se pronunciarán sobre la candidatura de Daniel Noboa mientras no se conozca de manera clara su postura y propuestas sobre la investigación del asesinato a Villavicencio, lucha contra el crimen organizado, respaldo a la fuerza pública, depuración de jueces y fiscales. El ex candidato presidencial Bolívar Armijos, a través de su cuenta de Twitter, señaló que apoyará a la candidata del correísmo, Luisa González. Siempre les he hablado sobre la lealtad y el honor, y es por ello que el día de hoy quiero decirle al pueblo ecuatoriano
que respaldaré la candidatura de Luisa González, porque no solamente se trata de Luisa, sino de un equipo de gente profesional que está detrás de ella. No estamos para improvisados. Otto Sonnenhosner, Yacu Pérez, Javier Herbas, así como Pachacuti, Creo, Izquierda Democrática, entre otros movimientos y partidos, aún no se pronuncian. Informó Valeria Navarro. 7:17, tenemos más noticias. A la Asamblea electa llegarán figuras políticas conocidas como un expresidente de la República, exministro, personajes que participaron en el paro nacional y otros más. El exministro del Interior, Patricio Carrillo, ganó las elecciones legislativas con el movimiento Construye, la segunda fuerza política que se consolida en la Asamblea con 29 escaños. Pero el exfuncionario fue cesado de sus funciones en el juicio político que se llevó en su contra por el caso de María Belén Bernal y el paro de junio de 2022. Por este antecedente, aún se desconoce si se puede o no posesionar. Por otro lado, el derrocado expresidente del Ecuador, Lucio Gutiérrez, es otra de las figuras políticas que ahora estará en el Parlamento. Gutiérrez gobernó el país del 2003 al 2005, pero tuvo que salir de Carondelet en helicóptero tras la rebelión de los forajidos. A esta lista también se suman dirigentes indígenas que participaron en el paro del año 2022 junto al presidente de la CONAIE, Leonidas Issa. Uno de ellos es Eustaquio Tuala. A él no lo cobija el Pachacutic, sino el correísmo. Ana Galarza, ex asambleísta, también vuelve al legislativo. La psicóloga y ex reina de belleza fue destituida de la Asamblea Nacional en el año 2019. Fue acusada de cobrar diezmos a sus colaboradores. Sin embargo, su causa fue archivada por la Fiscalía General del Estado en el año 2021. El partido que lo respalda es Construye. Por ADN, que es el movimiento que respalda la candidatura presidencial de Daniel Noboa, estarán en la Asamblea Arturo Moreno, primo del expresidente Lenín Moreno, y Egner Recalde, exasambleísta, que fue acusado por presunto cobro de diezmos. Informó Valeria Navarro. Una nueva polémica se genera esto en torno a la actividad petrolera en el bloque 43 del ITT. Fernando Santos Albite, el ministro de Energía y Minas, cree necesario la realización de una nueva consulta popular en respuesta al colectivo Yes Unidos. Denuncia que se pretende sacar lo que se establece en la Constitución. Fue Fernando Santos Albite, ministro de Energía y Minas, quien aparentemente puso el dedo en la llaga con estas declaraciones. Quien debe decidir sobre operaciones petroleras, inicio o terminación de una operación petrolera, son los pueblos, comunidades que habitan nacionalidades en donde está situado el petróleo. Eso lo dice la Constitución, no lo digo yo. Así es que si ellos tienen una opinión distinta, como parecería, de acuerdo a los datos provisionales, pues habrá un problema que tendrá que resolverlo la Corte Constitucional. El colectivo Yes Unidos, que impulsó el sí para que se suspenda la actividad petrolera en el bloque 43 del ITT, en el Yasuní, no tardó en responderle al secretario de Estado. Cualquier tipo de intento del gobierno de incumplir con este mandato va a ser sancionado por la Corte Constitucional. Si el gobierno ecuatoriano no cumple con lo establecido por la Corte Constitucional, pueden destituirse a todos los funcionarios, incluido el ministro, incluido el presidente. Para el constitucionalista Aldrin Gómez, aquí legalmente ya no cabe otra consulta popular. Sí es un desatino, creo yo, del ministro el indicar que se debería realizar otra consulta y que esto debería ser sometido a la Corte Constitucional. Vea, la Corte Constitucional facilito le va a decir que hay un incumplimiento de dictamen y en eso sí hay que ser muy claros. La Corte ha dado paso a la consulta popular. En este punto lo único claro sería que una vez que el Consejo Nacional Electoral CNE promulgue los resultados oficiales, la actividad petrolera
no se suspenderá inmediatamente. O sea, si te toma un tiempo en desmontar toda la maquinaria y todo, y en ese sentido han ido las declaraciones del ministro, no vas a cesar inmediatamente la actividad extractiva. Naturalmente eso tendrá que hacerse cargo el próximo gobierno. Esto mientras el gobierno nacional en horas de la tarde de este jueves, mediante comunicado de prensa, ratificó su compromiso de respetar la decisión democrática de los ecuatorianos en las urnas, de dejar el crudo del ITT definitivamente en el subsuelo. Informó Héctor Romero. Pacientes y médicos piden se incluyan temas de salud en el debate presidencial para conocer el parecer de los candidatos sobre la situación que viven las personas con enfermedades catastróficas, así como también sus propuestas para mejorar el sistema de salud en nuestro país. A su vez, han pedido al Ejecutivo se expida el reglamento a la Ley de Carrera Sanitaria que lleva casi un año sin el mismo. Los pacientes con enfermedades catastróficas han sufrido durante al menos los últimos años la falta de medicamentos de alta complejidad y alto costo. ¿Cómo piensa el candidato solucionar el problema? ¿Cómo planea lograr cambiar el concepto de igualdad, de equidad, a fin de brindar prioridad a los servicios de salud a los pacientes? Son algunas de las interrogantes que piden los pacientes con enfermedades catastróficas, médicos y representantes de fundaciones se consideren como parte del debate presidencial del próximo 1 de octubre, con el objetivo de conocer los planes y estrategias que aplicará el próximo mandatario en temas de salud. Exhortamos al Consejo Nacional Electoral que dentro del debate incluya al menos unas 3 preguntas sobre los temas de salud para escucharles a los candidatos cuál es su propuesta. Al igual que en la primera vuelta, extendieron la invitación a los presidenciables para que conozcan de cerca la situación que viven los pacientes y las necesidades urgentes que estos tienen. Necesitamos medicinas, tratamientos, porque día que tardamos con un tratamiento, con una medicina que hace falta en el hospital y que no podemos acceder, día con día fallece un nuevo compañero. Desde el gremio de médicos también hicieron un llamado al presidente de la República, Guillermo Lasso, para que emita el reglamento de la Ley de Carrera Sanitaria y así garantizar los derechos laborales de los galenos en el país. ¿Por qué se ha demorado tanto? Que deje dictado ese reglamento que necesitamos para que los profesionales de la salud tengamos la oportunidad de formarnos mejor. Instaron a los nuevos asambleístas para discernir la política de los temas de salud y que trabajen por las necesidades urgentes de aprobación de leyes que protejan la vida de la ciudadanía. En legislar para los pacientes, para el sistema de salud, leyes como el Código Orgánico de Salud, la ley del cáncer, la ley de discapacidades, la ley de enfermedades raras, no pueden seguir esperando caprichos y parcialismos sin sentido, sin humanidad. Concluyeron expresando que no necesitan propuestas demagógicas u ofrecimientos difíciles de alcanzar para el periodo corto del próximo gobierno y que es hora de acciones concretas que brinden una atención oportuna y eficiente en la salud pública del país. Informó Mauricio Sánchez. Cárceles Barcazas es una de las propuestas la que realiza Daniel Noboa. Quiere ganarse con ello la voluntad de los ecuatorianos en las urnas. Pero, ¿qué tan factible puede resultar esta alternativa para enfrentar esta crisis carcelaria? Vamos a consultar le consultamos en general al general en servicio pasivo, Paco Moncayo. La respuesta fue la siguiente. Uno de los grandes retos que le espera a quien llegue a Carondelet en noviembre es buscar un conjuro para solucionar la crisis carcelaria que ha desbordado en violencia en las calles. Daniel Noboa tiene como propuesta de campaña Cárceles Barcazas. Sí, salen 80 millas, no salen del territorio ecuatoriano, están igual en aguas ecuatorianas y esas barcazas son bastante seguras y bastante blindadas. Esto con capacidad para aproximadamente 300 a 400 privados de la libertad. El costo por barcaza no supera los 8 millones de dólares anuales porque es por medio del leasing. Entonces se las alquila, se hace contratos de 8 o 10 años. Comprarlas, en este momento el Ecuador no tiene el dinero, tenemos que esperar a generar otros ingresos para posteriormente comprar una barcaza. La propuesta es que estén custodiadas por las Fuerzas Armadas, con lo que se evitaría que centros penitenciarios estén en el corazón de grandes ciudades. Un centro penitenciario para los más peligrosos delincuentes debe estar completamente aislado del territorio. Yo pensaba alguna isla, algo así, ¿no? El general en servicio pasivo Paco Moncayo, quien se desempeñó como consejero de gobierno para la seguridad en el actual mandato, tiene similar criterio que el presidenciable.
hay que aislar a los cabecillas de las mafias, cárteles que están operando en el país y no tenerlas dominando primero el sistema penitenciario. Podría ser tenerles en un sitio desde donde no pueden ejercer porque van a estar sobre todo aislados. Con lo que se evitaría que tengan acceso a medios electrónicos como celulares, que es de donde siguen operando los cabecillas, informó Héctor Romero. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Como lo anunciamos, el Ministerio de Salud Pública descartó la presencia por casos de intoxicación a través del consumo de fentanilo en el país. Las autoridades indicaron que realizan la vigilancia permanente sobre la comercialización ilegal del fármaco en las redes sociales. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARSA, incrementaron los controles sobre la comercialización del fentanilo en redes sociales. No puedo negar que haya información de consumo de fentanilo ilegal, que no es el consumo del fentanilo, del medicamento, de que puede haber ofertas según el ARSA está vigilando a nivel de redes sociales o a nivel de otras formas ilícitas de oferta de esta droga, que cuando se combina con otros puede producir unos síntomas graves. El titular de la cartera de salud, José Ruales, informó que se descartan casos de ciudadanos hospitalizados por intoxicación de esta droga en la red pública del Ecuador. Nosotros tenemos un panel de identificación de 11 lugares en Guayaquil para identificar todos los tipos de drogas, incluyendo los opiáceos, donde está incluido el fentanilo. Lo que no tenemos son hospitalizaciones, no tenemos personas que han llegado en una situación grave a emergencia o cuidados intensivos en la red pública. Además, dijo que la alerta emitida por el Hospital Bicentenario de Guayaquil sobre la presunta identificación de sintomatología similar a la del opioide en un paciente aún estaría en investigación. De que identificaban síntomas que podían corresponder a la enfermedad, que no se ha comprobado hasta el momento que se identifique que tengan circulación de la droga en sangre, ¿no? Ruales no descartó que la droga ya se esté utilizando en el país y por eso se han reforzado los controles respectivos. Y este es un fentanilo de producción también ilegal, no es el fentanilo de una casa farmacéutica, es igual que las otros productos de drogas de producción sintética que se pueden expender a través de la producción ilegal, ¿no? Enfatizó que el ministerio ha invertido alrededor de $15 millones en la contratación de especialistas psiquiatras para el tratamiento de adicciones como el alcohol y drogas en todo el país. Informó Mauricio Sánchez. 3.4 millones de niños de 1 a 12 años de edad fueron vacunados contra la poliomielitis, sarampión y rubiola en nuestro país. Las autoridades sanitarias informaron que en las 14 semanas que logró inmunizar el 98% en todos los cantones del Ecuador. Como exitosa, así catalogaron entidades internacionales, UNICEF, Organización Panamericana de la Salud y el Ministerio de Salud de Ecuador, a la campaña de vacunación contra las enfermedades de la poliomielitis, sarampión y rubiola en niños y niñas de 1 a 12 años de edad. Se han vacunado cerca de 34 millones de niños y niñas en toda la región y el Ecuador ha contribuido en prácticamente el 10%, a pesar que tiene una población mucho menor que Brasil, Argentina, México, etcétera, Colombia. Ha hecho una contribución muy significativa en números, pero sobre todo lo que implica proteger a nuestra región de la reintroducción de estas enfermedades. En tan solo 14 semanas, explicaron las autoridades, se logró alcanzar una cobertura de 216 cantones por sobre el 95% de inmunización. Antes teníamos nosotros un 85% de cantones con coberturas adecuadas. Ahora tenemos el 98% de cantones que tienen más del 95% de cobertura de vacunación en niños menores de 12 años de sarampión, rubiola y poliomielitis. La vacunación ha sido equitativa. No hemos vacunado más en las ciudades o en el campo, hemos vacunado en todo el país.
23 millones de dólares se invirtieron en esta campaña, monto que también deja una cobertura para los próximos 8 a 26 meses de stock en vacunas. Esta inversión no solo permite salvar vidas, sino que es una estrategia probada para reducir los costos futuros en la atención de salud y favorecer además el crecimiento económico. Los cantones de la frontera norte, así como parte de la provincia del Guayas, alcanzaron una media de 90 al 94% de cobertura. El titular de la cartera de salud dijo que se presentaron algunas dificultades por temas de inseguridad que viven en estas zonas. Toda la población que se identificó que no había logrado la vacunación, durante el resto del mes, hasta el 31 de agosto, estamos movilizando las brigadas para cubrir los niños y niñas que no se hubieran vacunado. Finalizó indicando que la campaña se convertirá en una política pública de Estado para garantizar el abastecimiento de todo el esquema de vacunas en el país, como las polivalentes, VPH, COVID-19 y demás enfermedades. Informó Mauricio Sánchez. Hace pocos minutos, el presidente Guillermo Lasso anunció a través de una publicación en redes sociales que un grupo de 1.700 efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía intervienen en la Penitenciaría del Litoral para hacer un control de armas, municiones y explosivos. En el marco del estado de excepción, seguimos trabajando para sacar todas las armas de este centro penitenciario y reducir la violencia, manifestó el primer mandatario. Hasta el último día de su gobierno se combatirá la delincuencia con firmeza y con la seguridad de actuar con el peso y la fuerza que le otorga la Constitución y las leyes, concluyó la publicación. 7:38, el contrato firmado en el 2022 entre el municipio de Quito y la empresa colombo-francesa para la operación del metro de Quito está en renegociación. El alcalde Pavel Muñoz afirmó que conoceremos todos los detalles en el mes de septiembre. 2.5 millones de dólares al mes fue el valor que asumió la Municipalidad de Quito con la empresa colombo-francesa en 2022 para que el metro de la capital arranque su operación. Los pagos restantes fueron suspendidos debido a que el contrato que fue firmado en la alcaldía anterior se encuentra en etapa de renegociación. Sin embargo, el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, aclaró que hasta la fecha solo se ha abonado de una mensualidad. Hoy estamos sentados a la mesa, dejando listo en un papel, ese papel sería firmado con las dos partes, iríamos a la Procuraduría para que nos dé un visto bueno y eso terminaría siendo una renegociación al contrato original para que estemos todas las partes claras. Y solamente ahí nos pondremos de acuerdo en cómo pagar y cuánto restituir de lo que estaba previsto. El gerente del Metro de Quito, Víctor Hugo Villacrés, indicó que la empresa que operará el Metro de Quito está abierta a renegociación y se prevé que para septiembre de este año se conozca con mayor detalle cuánto se deberá pagar. Ha mostrado apertura, se ha sentado en las mesas, existen mesas temáticas por diferentes ejes, no es solo una mesa, hay una mesa principal y ejes temáticos. Y eso nos ha permitido acelerar los procesos de renegociación, pero eventualmente cuando esté listo pues será el alcalde quien les informe. El Metro de Quito no está en funcionamiento por dos razones, dice Villacrés. La primera, porque no está contratado el mantenimiento de trenes y subsistemas. Y la segunda, porque el sistema integrado de recaudo tenía únicamente un QR físico. Sin embargo, aseguró que ambos ejes ya estarían corregidos. Entonces, evidentemente, eso se ha corregido ya. Pudieron ver ustedes que existe una tarjeta ciudad. Estamos trabajando en las interconexiones de esa tarjeta ciudad, en los diferentes interfaces, con un laboratorio que se creó justamente para el sistema de recaudo y todo avanza de acuerdo a cronograma. Existe una fecha límite para entregar todos los subsistemas, como son estos trenes automatizados que no necesitan de una persona que los conduzca. Esta fecha la calcularon para octubre de este año. Mientras tanto, estaremos a la espera de que la primera semana de diciembre los quiteños podamos, finalmente, usar el esperado Metro de Quito. Informó Mía Sabeli Carrera.